El contexto de nuestro texto base que les voy a compartir, que les voy a citar en esta tarde ya anocheciendo, aquí en nuestra amada Argentina, eh, refiere justamente a una vez que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Jesús se le apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándoles muestras, ¿sí? Eh, claras, ¿no? Hablándoles acerca de su reino, pruebas que realmente Él estaba vivo. Y antes de ascender al Padre, Jesús dio órdenes a sus discípulos que por medio de su Espíritu Santo, y justamente les dijo, ¿no? Que no se fueran de Jerusalén, ¿sí? Ellos recibirían ahí la promesa que el Padre le había dado, ¿no? Y le dijo que ellos se quedaron allí, ¿no? Porque iban a recibir el Espíritu Santo de la promesa. Ahora sí, les invito si pueden ir a la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 1. Vamos a dar lectura desde el versículo 9 al 11. Yo les voy a leer una traducción nueva viviente. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor: después de decir esto, Jesús fue levantado, justamente después de darle las instrucciones a sus discípulos que permanecieran allí en Jerusalén. Dice que Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban. ¿Sí? Y observaron hasta que ya llegó un momento en que ellos no pudieron verlo. ¿Sí? Y dice el versículo 10, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Ahí donde están, una vez más, les invito a que puedan inclinar sus rostros. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por tu gran amor, tu bondad. Gracias, Señor, por tu obra perfecta, tu sacrificio. Que en esta tarde, Señor, lo que podamos compartir sea de bendición a nuestras vidas. Sigue hablando, sigue dirigiendo conforme a la necesidad de cada uno de nuestros corazones, Señor. Suple, Señor, y sacia nuestra hambre, nuestra sed. Corrige aún, Señor, la deficiencia en nuestros corazones. Anima por medio de tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, nos hable. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Esta semana, sin duda, es una semana especial en donde gran parte del mundo entero recuerda, ¿no? La hora perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, ¿sí? Meditamos cada día en todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nuestras vidas, ¿sí? El sacrificio en la cruz, sin duda, es la muestra más grande de amor, ¿no? La muestra más grande de que Dios no solamente se quedó con que no iba a amar, sino demostró entregando y rindiendo su misma vida por amor a cada uno de nosotros. El sacrificio en la cruz es la muestra de amor más grande. Allí en la cruz, Jesús hizo el acto más grande de misericordia, derramando allí hasta la última gota de su sangre para redención y remisión de nuestros pecados. ¿Cuánto le dan gloria al Señor realmente por eso? Jesucristo habitó entre los hombres, murió en la cruz y resucitó, como decía en la palabra del Señor, al tercer día. Así lo declaraba la Escritura. Así que conforme a este texto, me llevó justamente a meditar, ¿no? Y a ponerle a este estudio, tomemos conciencia, ¿sí? Que podamos meditar, que podamos reflexionar, que podamos comprender la obra, todo lo que el Señor nos muestra a través de su poderosa palabra. Ahora, ¿a qué nos referimos nosotros con tomar conciencia? El diccionario de la Real Academia Española define como tomar conciencia justamente al conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Por eso le quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Tenemos nosotros un conocimiento claro y ese conocimiento nos lleva a nosotros a reflexionar sobre nuestra realidad y ponernos a pensar qué somos nosotros? Por mucho tiempo yo me he preguntado, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí en la tierra?
¿Por qué nací? ¿Por qué tengo que vivir? ¿Por qué es este periodo, ¿no? Nacer, formar nuestra familia, morir. Ahora, cuando nosotros pensamos, ¿qué somos nosotros? Pero ya conforme a nuestra fe, la respuesta es sencilla, ¿no? Somos hijos de Dios, si hemos creído al mensaje del Evangelio, ¿no? Y como hijos de Dios, dice la Escritura que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y ahí todo comienza a recobrar sentido, ¿no? Entonces la definición dice que tomar conciencia es tener justamente un conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Reflexionando sobre la realidad, justamente en lo espiritual, el apóstol Pablo le dijo a los corintios, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura un poco de tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dice que dura para siempre. Eso lo podemos ver allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, palabra de Dios para todos. Yo creo, amada iglesia, y se los digo con toda seguridad, ¿no? Que si realmente muchos tendrían, ¿no? Este conocimiento claro, como dice la definición de lo que nosotros, en este caso, meditando ya conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que nosotros merecíamos, ¿no? Y de lo que realmente Cristo hizo por nosotros, yo creo que sin duda y con una certeza le digo que la vida de muchos sería completamente diferente. Ahora, una definición más también se define como tomar conciencia a la capacidad que desarrolla el hombre justamente para diferenciar sobre lo que está bien, pero también sobre lo que está mal. Todos, sin duda, cada uno de nosotros sabemos lo que está bien y también lo que está mal. Pero en cuanto a lo espiritual, nosotros tenemos un trabajo y es justamente de llenarnos cada día de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo en una oportunidad a los colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. El trabajo que tenemos es renovar el espíritu de nuestra mente cada día para que nosotros podamos seguir creciendo hasta llegar, como dice la palabra, a una madurez espiritual. Conforme a todo esto, y de esta manera, nosotros estaremos preparados justamente para recibir el alimento sólido, ahora sí, de la palabra de Dios, ¿sí? Y llevar ese continuo crecimiento que el Señor espera de cada uno de nosotros como sus hijos. Escuchen lo que dice el escritor a los Hebreos, Hebreos capítulo 5, versículo 14, una versión palabra de Dios para todos, dice, la comida sólida es solo para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por medio de la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Dimos una definición justamente secular, lo que el mundo ciertamente puede determinar lo que es bueno o malo, ¿no? De hecho, muchas veces, muchos vemos que toman decisiones que le parecen bien, pero que están equivocadas. Ahora, los propósitos del Señor, ¿sí? La sabiduría del Señor sobrepasa todo entendimiento y conocimiento del hombre, ¿no? Es mucho más excelente. Cuando nosotros nos abocamos a escudriñar la palabra de Dios, podemos adquirir esta inteligencia espiritual justamente, que nos da esa capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero ahora sí conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Este debe ser nuestro deseo, amada iglesia. Desarrollar nuestros sentidos espirituales, que tiene como único propósito crecer, avanzar para la salvación y preservación de nuestras almas. Para que aquel día nuestro Señor Jesucristo nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, al gozo de tu Señor. El apóstol Pablo escribió lo siguiente, dijo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que crezcan a través de ella y alcancen la salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ahora, la definición que vimos nosotros de tomar conciencia es según el diccionario secular. En la escritura la palabra conciencia viene del griego, es un poquito difícil, a ver si sale, es su neidesis y significa comprender.
Esta palabra conciencia también significa estar completamente percatados, tener un estado de absoluta conciencia en cuanto a lo que vamos recibiendo, vamos entendiendo, en cuanto a la información, ¿sí?, que vamos recibiendo cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, de hecho, una alusión también a esta palabra conciencia en el original de las Escrituras significa estar informado, significa también considerar, tener un conocimiento que nos lleva a entender y a saber, ¿sí? ¿Cuánto entendemos y sabemos los propósitos del Señor para nuestra vida? ¿Ven? ¿Puede levantar sus manos allí donde está? Entendemos y conocemos el propósito del Señor para nuestras vidas. Yo quisiera ponerles un ejemplo en la palabra de Dios, ¿sí? Y quisiera justamente hablarle acerca de dos personas que seguramente, ¿no?, sin duda escucharon la ley de Moisés, escucharon las profecías, leyeron los salmos, ¿sí?, que hablaban acerca de Cristo y el cumplimiento de su obra, pero ellos no consideraron realmente la palabra de Dios como la de haber hecho, ¿sí? Y esos dos hombres que menciona la Escritura, dice que ellos iban camino a Emaús, ¿sí? Ellos estaban completamente tristes por la muerte y de Jesús, y junto al camino se le aparece el Señor y Él les recrimina que no consideraron justamente que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, acerca de Cristo, ¿sí? Él les confronta y les dice, si ustedes me pueden acompañar, en Lucas 24-25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esta palabra que el Señor nos muestra aquí en la Escritura como dirigiéndose a una persona que no ha tomado las precauciones necesarias en meditar, como el Señor nos dice, ¿no?, que permanezcamos de día y de noche fuera de tiempo, meditando continuamente en las Escrituras para poder tener una mente sobria, fresca, ser entendido de los tiempos también. Se nos manda la palabra que nos tocan vivir, ¿sí?, y aguardando de esa manera, con esa sobriedad, el cumplimiento de todas las cosas, ¿sí? Esta palabra que usa el Señor para insensato es anoetos, y significa necio, significa que hubo en ello una falta de comprensión, que aún así no prestaron atención, ¿sí? Significa no entendieron, significa también no consideraron. Una versión más sencilla lo traduce de la siguiente manera, Nueva Traducción Viviente. Entonces, Jesús les dijo: qué necios son, les cuesta tanto entender todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Obviamente que esta tristeza, después de haber caminado un tiempo y ver lo que había pasado con Cristo, esa tristeza sin duda invadió sus corazones, invadió los corazones de aquellos dos hombres, porque no entendieron, ¿no? No consideraron el cumplimiento justamente de las Escrituras, y Jesús justamente va y recrimina esa actitud de ellos, ¿no? Y hablando de esta necesidad que en Cristo se cumplieran todas las profecías, se les apareció también a sus discípulos y les dijo: que la paz esté con ustedes. Qué tremenda situación, ¿no? Podemos imaginarnos aquella escena, quizás todos los discípulos ahí medio tristes, eh, viendo, ¿no?, recibiendo todo lo que fue y meditando todo lo que fue ese momento de la crucifixión, de la tortura, ¿no?, de todo lo que hicieron con Cristo. Se le aparece de repente el Señor y le dice: que la paz esté con ustedes. Entonces dice la Escritura que ellos se asustaron, ¿no?, y se aterrorizaron pensando que estaban viendo a un fantasma. Pero Jesús le dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué dudan de lo que ustedes están viendo? Miren mis pies, miren mis manos, soy yo. Tóquenme y vean que mi cuerpo está con vida. Y ahí el Señor completamente le dice: los fantasmas no tienen cuerpo. Diciendo esto, le mostró los huecos de sus manos y de sus pies.
Los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Jesús les preguntó, ¿tienen comida aquí? Y fueron y le dieron, dice, un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó en sus manos y lo comió delante de ellos. Luego les dijo, esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes. Que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas, en los salmos, tiene que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día y que su nombre se anunciaría a todas las naciones. Qué tremendo, ¿no? Diciéndole justamente que cambien, ¿no? Y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. El Señor le dice automáticamente, empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos absolutamente de todo esto. Lucas 24, del 36 al 48, palabra de Dios para todo. Lo que recién le acabo de citar, este acontecimiento realmente que no deja de sorprendernos a nosotros, ¿no? De ver cómo, cuán frágil somos nosotros de pasar por alto la palabra del Señor, de no comprender, de no entender que hay una necesidad, ¿no? Y es que justamente la palabra tiene que cumplirse. De hecho, la palabra se cumplió, ¿sí? La ley de Moisés, los profetas, los salmos, de manera anticipada, todos ellos anunciaban justamente la llegada de Jesús, y así fue. Él vino. Anunciaron que él moriría y que resucitaría justamente al tercer día. ¿Y qué pasó? ¿Qué les parece? Así ocurrió. Ahora, Jesús dijo, volveré, ¿sí?, a buscarlos. Voy a preparar lugar en la casa de mi padre, allí hay mucha morada, hay mucho lugar, y luego vendré por ustedes, a buscarlos, a llevarlos, que allí donde estén, también estarán vosotros, ¿no? Y sin duda, nuestro Señor Jesucristo va a volver. El regreso a nuestro Señor Jesucristo es una verdadera realidad, es una verdad fundamental, y nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, creemos en su segunda venida, porque así lo declara su palabra. La pregunta, más bien para nosotros en esta tarde, noche, sería, ¿realmente lo creemos? La pregunta para nosotros es, ¿estamos viviendo de acuerdo a lo que hemos creído, de acuerdo a lo que hemos abrazado, ¿no? ¿Estamos viviendo? ¿Toma relación nuestra vida con nuestra fe? ¿Concuerda nuestra conducta con lo que realmente pensamos y decimos? Pregunta. ¿Hemos tomado realmente conciencia de esta promesa de que el Señor pronto viene por nosotros? ¿Sí? Si alguno puede decir, la verdad que no, ¿sí? Y podemos ver la misericordia de Dios, ¿no? Que todavía hay tiempo para que aquel que dice, no, la verdad que no he tomado en cuenta, no, no he creído, ¿no? Y abrazado esta verdad. Hoy es tiempo para que quizás pueda dar el paso y te arrepientas, ¿no? Y entregues tu vida a Cristo y puedas vivir realmente tu vida cristiana en serio. Si hemos nosotros entendido y tomado conciencia y vivimos como consecuencia de lo que hemos creído, entonces sin duda estaremos listos, ¿no? Porque Jesús pronto regresará. Dice la palabra, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, ¿sí?, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero también dice, los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse justamente a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y habrá angustia para todos los que hacen el mal. Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 9, perdón. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda es la palabra del Señor. Cuando hablamos nosotros, yendo un poquito más a fondo de nuestro ser interior, ¿no?
El Señor puso en nosotros esta facultad por la cual nosotros podemos percibir, ¿no?, las demandas morales establecidas de Dios por medio de su palabra. Podemos percibir, podemos entender, podemos comprender. Ahora, muchas veces nuestra misma conciencia es la encargada de recriminarnos, ¿no? Que no estamos haciendo la voluntad de Dios y que muchas veces nos hacemos de pasar por alto, ¿no?, cierta situación o cierto compromiso que tengamos y la conciencia está, las conciencias nos recrimina. Y a veces nos ponemos ahí, ¿no?, a discutir con ella y buscamos nosotros justificar. Comenzamos a decir, sí, la verdad que está bien, yo sé, entiendo que tengo que cambiar, pero bueno, me cuesta, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, ¿sí? Y podemos, ¿no?, hacer una lista de argumentos que podemos poner, pero la palabra del Señor está, ¿no? Y el Señor nos habla, el Señor nos guía. El propósito del Señor es enderezar nuestros pasos, que nos apartemos de todo lo malo, pero bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Y somos responsables también de nuestras decisiones, pero siempre está ahí, ¿no?, la conciencia para marcar. Aparecen argumentos de repente en cristianos que nosotros deberíamos decir ya llevan algunos años, ¿no? Y tienen que tener cierto entendimiento. Hay argumentos, por ejemplo, es que no tengo tiempo, ¿sí? Me consume el trabajo, la familia y para las cosas de Dios realmente no tengo tiempo. Por la verdad que, no sé, me siento inútil, no sé en qué parte podría servir. O he escuchado también decir, no sé, ni siquiera el don que el Señor me ha dado. O no sé si tengo un don siquiera, ¿sí? Y otros aún peor argumentan y dicen quizás, la verdad que no hace falta que yo asista a la iglesia. Mejor me quedo acá en mi casa, estoy bien, estoy cómodo, prendo ahí la compu, me conecto acá por Met, puedo recibir igual la palabra de Dios. Cuando el Señor nos habla a nuestra conciencia, ¿no? Y por medio de la palabra conocemos y entendemos la necesidad de estar todos juntos como cuerpo, de nutrirnos, de establecer, ¿sí?, cada día y reforzar esa unidad que nos ha dado el Señor por medio de su Espíritu, ¿sí?, haciendo esa comunión, haciendo ese compartir, escuchando nuestras luchas, dando palabras de ánimos. Ahí es donde se complementa todo, ¿no? Cuando estamos reunidos. El Señor nos hace faltar un salmo, un himno, una palabra de bendición, una palabra de amonestación, incluso de exhortación, ¿sí? Palabra que el Señor nos da fuerza. Es ahí en el medio del cuerpo, ¿no? Es ahí en el cuerpo. Pero muchas veces nosotros batallamos con nuestra misma conciencia. Por eso justamente el título de esta noche es Tomemos conciencia. Tomemos conciencia porque el Señor dice que no tengamos en poco su palabra. También el Señor nos dice que nosotros no nos podemos burlar del Señor. Ahora, amados, nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no?, de cuidar nuestra relación íntima con el Señor, de cultivar cada día, ¿sí? Y justamente no sea que por falta de nuestras actitudes y nuestros argumentos que dejamos que vayan levantando, ¿no?, una pared en nuestro interior, podamos nosotros caer, ¿no?, en desobediencia. No permitamos que justamente seamos debilitados, ¿no?, por nuestra falta de compromiso, aún por incluso ser corrompidos por el pecado, ¿no? Podemos correr ese peligro, ¿sí? Darnos cierto gusto o permitirnos ciertas cuestiones, podemos terminar corrompiendo toda nuestra vida por medio del pecado, ¿sí? ¿Y saben cuál es el resultado? La palabra dice, ¿no? Terminar insensibles, con una mente cauterizada, ajenos ya a, a hacer, ¿no?, lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Por eso es indispensable, ¿no?, la responsabilidad que recae en nosotros, renovar el espíritu de nuestra mente cada día, ¿sí? Eso debe ser día a día. Y el Señor día a día nos enseña por medio de su poderosa palabra, ¿sí?, para que podamos crecer, para que podamos dar esos frutos, ¿no?, como consecuencia de nuestra relación, de nuestra intimidad para con el Señor, ¿sí? Que el poderoso Espíritu Santo nos guíe. ¿Amén? ¿Están ahí? ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien? Bueno, que el Señor nos guíe
y nos guíe realmente guardándonos de todo. Andar en vida nueva equivale justamente a poseer una fe viva y creciente, mediante la cual el cristiano se mantiene abierto justamente a la influencia del Espíritu de Dios. Hay una gran verdad y es que un cristiano maduro está marcado por la capacidad de discernir y la muestra de su compromiso inquebrantable con su Señor. Sí. Ese compromiso nosotros los hemos ido asumiendo cada vez más. Nosotros, bueno, tenemos actividad, tenemos miércoles, tenemos viernes, tenemos domingo estudio, y siempre le compartimos a la iglesia, ¿no? Que cuando nosotros vamos creciendo y vamos tomando dimensión de lo que el Señor pide de nosotros, y en este caso, conforme al llamado que hemos recibido, tenemos un compromiso mayor que debe ser completamente inquebrantable, ¿sí? Y es cumplir con los propósitos del Señor. Y nos ha llevado muchas veces que no poder asistir a eventos, a fiestas, a cumpleaños de nuestra propia familia. eh, y bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Al principio venían y no sabíamos nosotros cómo hacer porque justo llegaba la hora del estudio y ahí nos mirábamos con mi esposa y bueno, hasta que tuvimos que tomar una determinación y ponernos firmes, ¿no? En los tiempos marcados justamente por el Señor, por nuestras responsabilidades justamente para proclamar, para enseñar, para diferentes tipos de actividades que teníamos, ¿no? Entonces, incluso a mis hermanos les digo muchas veces, ¿no? Después del domingo, después del mediodía, todo lo que ustedes quieran para compartir y para disfrutar también con nuestra familia, ¿no? Entonces, aún así, las cosas diarias que se nos presentan, las necesidades que tenemos nosotros como familia, como seres humanos, buscamos siempre acomodar todo y que realmente Cristo sea nuestra prioridad. Siempre les enseñamos a la congregación, nosotros evaluamos, ¿sí? Mayor parte del tiempo cuando necesitamos ir al dentista, por ejemplo, ¿no? Sabemos que tenemos miércoles y viernes ya comprometido, buscamos otros días, ¿sí? Ahora, si nosotros no quisiéramos argumentar, ¿no? Y escapar justamente de nuestros compromisos, diríamos, no, bueno, mi parte está bien, no hay otro día, ¿sí? Pero buscamos hacer lo posible, ¿no? Y justamente llevar adelante el compromiso que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Imagínense, ¿no? Un domingo, por ejemplo, aquel que dice, no, no hace falta. Hoy está lindo para quedarse en la cama, durmiendo, ¿sí? Perderse esa posibilidad de estar en el cuerpo, recibiendo palabras frescas del Señor, que nos fortalece, que nos anima, que nos lleva justamente al crecimiento, que nos mantiene arraigados justamente en su voluntad, ¿sí? Ahora, conforme a este compromiso inquebrantable con nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos habla de esta verdad, ¿no? Él dijo lo siguiente, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos realmente son hijos de Dios, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí podemos entrar en, en derribar un argumento que muchos quizás dicen ser hijos de Dios, ¿no? Pero no vemos que realmente sean guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Es más, tratan de establecer su propia manera de vivir, ponen sus condiciones por encima de las del Señor, sus deseos por encima de lo del Señor, satisfacer lo que la carne realmente quiere. Pero la palabra del Señor nos es clara. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son realmente los hijos de Dios. Romanos 8:14. Ahora, ante esta gran verdad, el Señor nos dice, ¿no? En aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿sí? Pero el Señor justamente ante este argumento de que muchos tratan de ponerse en una posición que realmente quizás sea falsa, ¿no? Y esa persona se esté autoengañando. El Señor es claro y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay mucha diferencia, ¿no? Eh, entre escuchar y llevarlo por obra. El Señor dijo, el que obedece y hace, ese es realmente mi hijo. Ahora, volviendo un poquito a nuestro texto base,
el libro de los Hechos, que estamos allí en capítulo 1, del 9 al 11, Jesús se despide de sus discípulos. Después de esto, los apóstoles volvieron, después de esto, perdón, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube los cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas y eran dos ángeles. Pero los apóstoles dicen, no los vieron porque estaban mirando al cielo. Claro, se imaginan, ¿no? Semejante momento, ¿no? Ver algo realmente sorprendente que escapa de lo que podemos ver de manera cotidiana, ¿no? Ellos estaban ahí sorprendidos ante aquella ascensión de su Señor Jesucristo, ¿no? Ellos mirándolo atentamente, viéndolo irse, ni se percataron, ni se dieron cuenta que estaban los ángeles ahí. Versículo 11. Entonces aquellos dos les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen mirando ahí al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero sí, como se ha ido, un día volverá. ¿Sí? Un día volverá. ¿Sí? Y esta es una promesa del Señor, ¿no? El Señor dijo, me voy a preparar lugar y vendré a buscarlos. Pregunta, ¿cuántos lo están esperando? ¿Pueden levantar sus manos? A ver. ¿Cuántos lo están esperando? Yo lo estoy esperando cada día de mi vida. ¿Sí? Dice la escritura que aquellos dos hombres que estaban vestidos con ropas muy blancas, estos eran los dos ángeles, le dijeron, así como se ha ido, un día volverá. ¿Sí? Un día el Señor volverá. Ahora, ese día nadie lo sabe, ¿verdad? Pero sin duda el Señor volverá. Y esta es la esperanza que tenemos nosotros y que nos debemos de animar cada día, fortalecernos justamente en decir, hermano, vení, hermano, afirmate en el Señor porque estamos viviendo los últimos tiempos realmente, ¿sí? Animar, estimular al débil, como dice la palabra del Señor, ¿no? Y entonces, esta es la esperanza que tenemos nosotros, amada iglesia. Y vivimos justamente aguardando el cumplimiento de esta promesa. Cada día eh, esperamos justamente esto, ¿no? A veces me pongo a mirar en las ventanas y vemos armarse el tiempo, vemos el amanecer, y está dentro de uno siempre esa pregunta, ¿no? ¿Será hoy, Señor? ¿Sí? ¿Será hoy, Señor? Ahora, muchos incluso murieron, ¿no? Al ver, o esperando, mejor dicho, ver, aguardando el cumplimiento de esta promesa, ver venir, o ver, ¿sí? O escuchar sonar aquella trompeta y estar con el Señor por la eternidad, ¿sí? Otros se preguntaban ante la muerte de estos cristianos en la iglesia, ¿qué iba a pasar, no? Porque quizás se comenzaron a afligir porque no comprendieron bien, ¿no? Entonces el apóstol Pablo tiene que tomarse tiempo y instruirlo justamente acerca de este tema, ¿no? Muchos cristianos tenían duda de qué pasaría con aquellos cristianos que murieron. Y esta es justamente eh, las preguntas y toda la inquietud que comenzó a darse en la iglesia llamada Tesalónica. Los cristianos de allí, al ver que muchos justamente de sus familiares, hermanos en la fe morían, se comenzaron a inquietar. Y ellos se preguntaron, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con sus seres queridos que habían puesto su confianza y fe en ese? Y el apóstol Pablo le dice a estos hermanos que están desconcertados, ¿no? Y temerosos, les comienza a explicar cómo van a suceder todas las cosas. Si ustedes me acompañan, allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, yo les voy a leer una traducción sencilla. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que ustedes no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la gente que no tiene esperanza? ¿Sí? Se desesperan. ¿Sí? Se desesperan. Vemos, hace poco nos tocó estar justamente
ahí en medio de la partida de mi hermano, ¿sí? Y ver quizás a una de sus hijas abrazar, ¿no? Llorar, esa desesperanza. Y ver la diferencia también en aquellos que sí han entendido, que sí tienen conocimiento, si bien está el dolor, ¿no? Pero aquellos que no tienen a Cristo, le entra una desesperación, ¿no? Y se desesperan justamente porque no tienen entendimiento, ni saben lo que hay después realmente de la muerte, ¿no? Pero lo que nosotros, conforme a nosotros, ¿no? Lo que estamos en Cristo, sí tenemos esperanza, ¿sí? Y tenemos esperanza porque tendremos vida eterna. Y si aquel familiar murió con su confianza puesta en Cristo, no dudamos de que estaremos juntos y glorificando el nombre del Señor por la eternidad. Pablo les pregunta a los tesalonicenses, dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Versículo 14. Y ahí le da la respuesta justamente, ¿no? Le dice, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. ¿Sí? Esta es obviamente la seguridad que tenemos nosotros, ¿no? Que estaremos con él. ¿Sí? Quizás puede que nos toque presenciar, ¿no? Ese llamado y encontrarnos en el aire con el Señor, ¿sí? Y qué privilegio, ¿no? Gloria al Señor, pero si nos toca a nosotros partir antes, también, gloria al Señor, ¿no? Porque estaremos con Él de todos modos, ¿no? Así que continuando con el versículo 15, continúa Pablo diciéndole, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, lo que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. ¿Sí? Vemos que todo entonces tendrá un perfecto orden. Dice el versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, vemos como también el apóstol Pablo se incluye, ¿no? Pensando de que podría él estar en ese momento, ¿sí? Dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre, ¿sí? Lo que hace el apóstol Pablo justamente es llevar esa tranquilidad a la iglesia, ¿no? A los tesalonicenses, diciendo que todos los que han muerto en Cristo, sin duda, estarán con el Señor, ¿sí? De igual manera, los que estemos con vida, ¿no? Podemos nosotros incluso no experimentar la muerte porque es también una revelación que nos da el apóstol Pablo, ¿sí? Que no todos moriremos, sino que seremos en un instante arrebatados. Esa palabra es zarpazo, significa arrancados de repente, ¿sí? Y que bueno, ¿no? Que podamos nosotros experimentar ese momento, ¿no? No sabemos, ¿sí? No sabemos cuándo será el día en que el Señor venga por nosotros, por eso justamente lo que se nos instruye como cuerpo, como iglesia, es estar preparados. Sabemos si será de repente este año, el mes que viene, o incluso esta misma noche, ¿sí? Pero lo que sí sabemos nosotros es que estamos más cerca que cuando hemos creído. Es inminente, ¿no? Su regreso. El apóstol Pablo continúa con la instrucción, versículo 17 dice, luego lo que estemos vivos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, y acá viene justamente esto, ¿no? Lo que les hablaba yo recién, ¿no? Anímense los unos a los otros con estas palabras, ¿sí? Esto debe ser una palabra de aliento, una palabra que nos lleve justamente a entender, ¿sí? A corregir y dejar aquellas cuestiones que el Señor no le agrada a nuestras vidas y afirmar nuestros pasos, ¿no? Animarnos con las palabras que el Señor no se tarda, animarnos con decirnos los unos a los otros, el Señor viene, ¿sí? Asumamos esa entrega, ese compromiso con el Señor, ¿no? Ahora, primeramente, el propósito del mensaje de esta noche ya es que nosotros podamos tomar conciencia de que Jesús viene por nosotros, ¿sí? Aquel que nos dice por medio de su palabra que es 3 veces santo, dice que nos llamará a cada uno de nosotros a pedir cuentas.
Y el segundo propósito del mensaje en esta noche es que nos animemos con esta esperanza. Jesucristo viene. ¿Lo creen? ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Pronto estaremos con el Señor para siempre. Así que, amada iglesia, amados hermanos, los que nos escuchan, el día de nuestra redención está cerca. Les animo en esta oportunidad a que su fe no decaiga. Quiero animarles a cada uno de ustedes a que se mantengan firmes, fuertes, arraigados y cimentados justamente en amor, a pesar de que sabemos de que no va a ser fácil. Los problemas son parte de nuestras vidas, pero con la gracia del Señor podemos hacerlo frente, podemos buscar una solución sabia, correcta, conforme a la voluntad de Dios. Y en esta noche también quiero animarlos, ¿no? Y quiero animarlos porque primeramente es la responsabilidad que tenemos nosotros, es un mandato del Señor, y también por lo que nosotros podemos ver o nos tocan ver, ¿no? Conforme al ministerio, vemos a muchos hermanos flaquear, vemos a muchos que han entrado en un estado de tibieza, ¿sí? En un estado que ya ni siquiera tienen compromiso con el Señor, incluso yendo un poquito más, muchos ya han abandonado al Señor, ¿sí? Así que, amados hermanos, amada iglesia, el Señor nos advirtió de manera clara que este tiempo llegaría, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Mateo 24, del 3 al 13, una traducción sencilla, dice: sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús le dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra nación, un reino contra otro reino. Habrá hambres, habrá terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, dijo el Señor. Se van a traicionar los unos a los otros y se van a terminar odiando. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Algo que realmente me llama la atención de esta porción de la palabra del Señor es que, sí, más allá de todas las cosas que van a acontecer, ¿no? Nos deja de sorprender ese amor, ¿no? Que se comienza a apagar, que se comienza a enfriar en muchos. También el Señor menciona que habrá abundante engaño, ¿no? Y que muchos seguirán sus disoluciones, sus enseñanzas, ¿sí? A causa de estos falsos, muchos también se apartarán, ¿sí? Hablamos de personas responsables, ¿no? Que llevan adelante una obra, ¿sí? Muchos de ellos van a ser ocasiones de tropiezo también para otros por falta de integridad, como Ben lo mencionaba hoy desde el comienzo nuestro hermano Esteban, esa integridad, esa falta de compromiso en los ministros, ¿no? Como resultado podemos ver ovejas lastimadas, ovejas apartadas, ¿sí? Muchos testifican, ¿no? Y podemos nosotros escuchar en lo que pasa aquí en Resistencia, eh, como consecuencia de una mala administración, ¿sí? De una mala dirección por parte de los pastores también, de los líderes, y terminan decepcionando a aquel hombre que quizás puso su fe y su confianza en el Señor, pero también en el hombre y terminó dañado, ¿no? Y vemos una gran advertencia de parte del Señor con este tipo de personas. El Señor dijo: más vale que se aten una piedra de molino, ¿no? En el cuello antes que esperen lo que van a recibir del Señor, ¿no? A causa de hacer tropezar a algunos de estos pequeños, algunos de estos que comenzaron pero fueron decepcionados. Amada iglesia, no dejemos y no permitamos que todo esto nos afecte nuestra comunión con el Señor. Ciertamente el hombre falla, ¿no? Pero nuestros ojos, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor.
¿Por qué? Porque el Señor justamente nos dice por medio de su palabra, estoy en breve. ¿Sí? Y se levantarán muchos y habrá muchas cosas dentro del ministerio aún, pero qué bueno que también podamos contar con hombres temerosos del Señor, con hombres que se han comprometido, que han rendido su vida, que se han entregado completamente por amor a Dios y como consecuencia brindan esa entrega completa, ¿no? Por amor a las ovejas del Señor, ¿no? Estoy en breve, dice el Señor. Es hora, amada iglesia, de estar con un espíritu ferviente, buscando agradar al Señor en todas las áreas de nuestras vidas, no en alguna nada más, ¿no? Consagrarnos, apartarnos completamente para el Señor, dedicarnos exclusivamente a Él, buscando como único objetivo su reino y su justicia, y todo lo demás va a ser suplido conforme a su voluntad. Tomemos conciencia, es el mensaje de hoy. Significa justamente tener un conocimiento claro. En este caso, todo lo que nos advierte las Escrituras. Tomar conciencia es justamente estar percatados, estar informados, saber, considerar, tener en alta estima la palabra del Señor. Jesús dijo, antes de mi regreso, el pecado va a abundar por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero, dice el Señor, el que se mantenga firme hasta el fin, aquel será salvo. Amada iglesia de Casa de Adoración, Zona Sur, el Señor te dice en esta noche, mantente firme y fiel hasta el final y serás salvo. Ahora, sin consagración, ¿no? Y sin fidelidad, en vano será todo lo que hagamos cada uno de nosotros. Pablo lo representa que podemos hacer un montón de cosas, incluso entregar nuestro mismo cuerpo, ¿no? Para ser prendido fuego, hablar en lenguas, hacer un montón de cosas, pero si no tenemos amor, de nada sirve. El Señor nos dice en esta noche, es hora de despertar. Que podamos nosotros estar atentos ante la palabra de Dios. Él dijo, el que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente, vengo en breve. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ven Señor Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Sí, ven Señor Jesús. La palabra ciertamente hace alusión que con certidumbre, verdad, certeza, evidencia y seguridad, Él va a venir, ¿no? Indudablemente, a buscarnos a cada uno de nosotros. Así que, iglesia, tomemos conciencia que solamente hay dos destinos eternos. Vivir eternamente con Cristo o sin Él, sumergidos en un profundo sufrimiento, ¿sí? Que no tendrá fin. Vivamos este tiempo que nos resta con un temor reverente, que en cualquier momento el Señor nos viene a buscar. Procuremos cada uno de nosotros que nos encuentre con un corazón limpio y no afanados por las cosas de este mundo, con un corazón realmente arraigados a esta tierra y no en el cielo. ¿Sí? Que no nos encuentre así. Amén. Alguno quizás diga, me cuesta creer, me cuesta comprender, otros se burlen, ¿sí? O quizás toman las cosas de Dios a la ligera. Ahora es hora de que nosotros tomemos nuestra propia decisión. Decisión de afirmarnos, decisión de consagrarnos, ¿sí? Porque nadie se puede consagrar por nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Dice la Escritura, y con esto vamos terminando, el que persevere hasta el fin, ese será. ¿No? Que el Señor nos ayude. Algunos de ustedes pueden inclinar sus rostros y poder reflexionar en este tiempo, ¿no? Podamos meditar cómo nos encontraría si el Señor viene hoy. ¿Estamos realmente preparados? ¿Puede hallar en nuestra vida fidelidad? O quizás vea que todavía nos cueste comprometernos. El Señor conoce todo de nosotros. La paciencia de Dios es para que nadie se pierda.
La paciencia es para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y cambiar su manera de vivir. Esta es la razón por la que Jesús todavía no ha venido. ¿Sí? Día a día el Señor nos sigue dando oportunidad de corregir nuestros pasos. Amén. El Señor no se ve. El tiempo se termina. El tiempo está justamente limitado. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán desechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.